Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tamiz neonatal auditivo y de la primera infancia. Vamos a comenzar con definiciones generales. Tenemos que la palabra tamiz, también conocido como cribado o screening, va a ser un procedimiento que permite identificar a los individuos susceptibles de padecer una condición determinada, diferenciándolos de los que no la padecen. Es importante que para que una enfermedad entre dentro de un tamiz, debe de tener esta una alta incidencia y una repercusión severa en la salud. Dentro de las condiciones para un buen tamiz es que debe de ser rápido, debe ser no invasivo, sencillo y no costoso. El tamiz auditivo, así, es el paso inicial en los protocolos de detección oportuna de la hipoacusia. Confirma la correcta función auditiva, demostrando y graficando su actividad, cuyo objeto es identificar hipoacusia discapacitante. Para que este tamiz auditivo funcione, debe de tener una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad va a ser la identificación correcta de los pacientes con hipoacusia, es decir, de los enfermos. En cambio, la especificidad va a identificar correctamente a los pacientes que no presentan hipoacusia, es decir, los pacientes sanos. Esto como tal nos va a dar la prevalencia, que es el número de casos presentes en una población determinada. Hay dos enfoques para el tamiz auditivo. Uno es el tamiz restringido a población de riesgo. Esto va a incluir a los bebés o recién nacidos que presentan un factor de riesgo identificable de pérdida auditiva. Es importante conocer que solo el 50 al 60% de los lactantes con hipoacusia permanente presentan factores de riesgo. En cambio, el tamiz auditivo universal va a cubrir a todos los pacientes con factores de riesgo. Dentro de los antecedentes históricos, se dice que desde 1927 en Estados Unidos se inició el primer programa para detección de hipoacusia. Para el año de 1970 se formó el Comité Conjunto sobre la Audición Infantil, es decir, el Joint Committee on Infant Hearing. Para 1972 y 78 se inicia el tamiz auditivo neonatal, en este caso en México, por el Hospital Infantil de México. Y en 1980 se desarrollan 5 criterios que conforman factores de riesgo para hipoacusia neonatal. Hay reconocimiento de nuevas tecnologías para el cribado auditivo en los recién nacidos. Y para 1990 se añaden dos factores de riesgo, que son meningitis y asfixia. De igual forma se inician los primeros programas de screening y para el 2019 es la última revisión del Joint Committee on Infant Hearing, que se publica en The Journal of Early Hearing Detection and Intervention. Es importante conocer los antecedentes epidemiológicos. En el caso de México se dice que 10 millones de personas tienen algún problema auditivo y entre 200.000 a 400.000 personas presentan sordera total. Nacen constantemente entre 2.000 y 6.000 niños con sordera congénita y se dice que 3 de cada 1.000 recién nacidos presentará discapacidad por hipoacusia si no se detecta. Todo esto afecta tanto la calidad de vida como el aspecto económico de la sociedad. En México, desde el 2006 se crea el Programa Auditivo Neonatal e Intervención Temprana. Esto tomando como referencia la CODEPE, que es la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera Infantil. Este TANIT incluye estrategias y acciones coordinadas para la detección temprana de alteraciones auditivas, garantiza la atención integral de todos los recién nacidos con diagnóstico de hipoacusia y disminuye la prevalencia de discapacidad auditiva infantil.
Este TANIT, dentro de las instituciones que comenzaron con la integración de este programa, fueron el Hospital General de México, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Como metas, el TANIT tenía que se deben de explorar ambos oídos, al menos en más del 95% de los recién nacidos. Debe de existir una detección mayor del 95% de niños con hipoacusia menores a un mes de vida. La tasa de falsos positivos debe ser menor al 3% y negativos en un 0%. El diagnóstico e intervención se deben realizar en menores de 3 meses. Los recién nacidos que no superen el tamiz deben completar diagnóstico a los 3 meses de edad y deben de tener un acceso al tamiz con registro electrofisiológico. El inicio temprano de atención debe ser entre los 3 a 6 meses de edad en el 100% de los niños hipoacúsicos. No debe pasar más de un mes entre la indicación y la adaptación, ya sea el uso de auxiliar auditivo o el implante coclear, en el 95% de los candidatos. Debe de asegurarse dotación de implantes cocleares, al menos en el 90% de los que lo requieran, y debe de existir una disponibilidad de servicios de terapia auditivo-verbal para el 95% de quienes ya tengan el auxiliar o el implante. Es importante conocer la etiología de la hipoacusia neonatal. De esta hipoacusia neonatal tenemos que el 25% va a ser idiopático, 25% de causas no genéticas y hasta un 50% con causas genéticas. De estos se dividen en aquellos que son sindrómicos en un 30%, aquellos que van de la mano de algún síndrome y los no sindrómicos que incluyen el 70% de estas alteraciones genéticas. De estos se dividen en autosómicos recesivos hasta el 70% de los casos, autosómico dominante del 20 al 25% y ligado al cromosoma X únicamente el 1 al 2%. Dentro de los factores genéticos, hasta hoy se han descrito más de 250 síndromes genéticos que van a ir asociados a sordera o hipoacusia, tanto conductiva como neurosensorial. Aquí tenemos una lista que puede ser mucho más enorme de varios síndromes que van acompañados con alteraciones cromosómicas e hipoacusia. Súper importante. La hipoacusia congénita no siempre está vinculada con factores de riesgo para padecerla. 30% de los recién nacidos hipoacúsicos no van a tener factores ni pre ni perinatales ni antecedentes familiares, a pesar de lo cual su hipoacusia es de origen genético. Dentro de los factores de riesgo tenemos aquellos que son prenatales, dentro de los cuales se dan dentro de los primeros 28 días de nacido. Estos son antecedentes familiares de pérdida auditiva infantil permanente, progresiva o tardía. Estancia en cuidados intensivos neonatales mayor a 5 días, hiperbilirrubinemia, y con respecto a la hiperbilirrubinemia, ocurre una acumulación de bilirrubina a nivel de mesencéfalo y esto va a alterar la sincronización de las señales eléctricas de las células ciliadas internas, anteriormente llamado disincronía. Esto es un factor de riesgo muy importante para el trastorno del espectro de neuropatía auditiva. Se dice que entre 10 a 15 miligramos por decilitro más una estancia en USIN se considera como un riesgo de hipoacusia. También es importante señalar que pacientes con exsanguinotransfusión por hiperbilirrubinemia tienen mayor factor de riesgo. La administración de aminoglucósidos durante más de 5 años es muy importante. Asfixia o encefalopatía hipóxico-isquémica, oxigenación por membrana extracorpórea, infecciones intrauterinas como herpes, rubiola, sífilis y toxoplasmosis, muy importante el citomegalovirus. Este citomegalovirus es la enfermedad viral que más causa hipoacusia en niños y puede ser asintomática en el periodo neonatal.
Este virus puede ocasionar hipoacusias súbitas de inicio tardío después de hasta 8 a 20 años de edad. La prematuridad también es un factor de riesgo. Se dice que tienen mayor riesgo aquellos que nacen antes de las 34 semanas o que tienen un peso al nacer menor a 2 kilos. Anormalidades del hueso temporal, microcefalia congénita, hidrocefalia congénita o adquirida, malformaciones craneofaciales y también microtia, atresia o microftalmia entran dentro de los factores de riesgo. Dentro de los factores postnatales, es decir, después de los 28 días de nacido, tenemos infecciones con cultivos positivos asociados con pérdida auditiva neurosensorial, virus del herpes, varicela, meningitis o encefalitis, eventos asociados con pérdida auditiva como lo son traumatismos cráneoencefálicos, fracturas de hueso temporal u uso de ototóxicos. El tamiz auditivo implementa dos pruebas o dos técnicas muy importantes. Esto fue dado en 1993 por el National Institute of Health, dentro de las cuales tenemos las emisiones otoacústicas. Estas pruebas tenemos dos que pueden ser transientes o transitorias, que representan una respuesta hacia un estímulo acústico en el oído. Y tenemos las emisiones otoacústicas por productos de distorsión, que son respuestas evocadas producidas al estimular la cóclea con dos tonos puros de frecuencia distinta, esto es F1 y F2. Esto provocadas de manera simultánea. También tenemos los potenciales evocados auditivos automatizados. Estas son las pruebas de tamizaje más utilizadas y aceptadas para identificar recién nacidos con sordera, debido a que en los primeros años de vida o en los primeros meses los datos conductuales pues no van a ser confiables por la falta de comparación del bebé. Ambas técnicas permiten el registro no invasivo de la función auditiva y permiten la detección de hipoacusia en promedio mayores a 40 decibeles. Las emisiones otoacústicas, como definición, son pruebas fisiológicas que miden la actividad de las células ciliadas externas. Una de sus ventajas es que son unas pruebas rápidas de realizar. Requieren ciertas condiciones del oído externo y medio, ya que ciertas enfermedades que son ocupativas de estas estructuras pues pueden dar alteraciones en los resultados. De igual forma se ven modificadas con el ruido ambiental. Súper importante, el umbral de detección de las emisiones otoacústicas es de 30 a 35 decibeles y tienen una falla en la detección del trastorno del espectro de neuropatía auditiva si únicamente se utiliza esta prueba como detección. Tienen una sensibilidad del 91% y una especificidad del 85%. Los resultados de esta prueba es que nos va a dar pasar o no pasar o refer. Esto únicamente van a ser los resultados que nos va a dar. Los potenciales evocados automatizados tenemos que es un registro de la actividad eléctrica del tallo cerebral provocada por un estímulo auditivo. Va a evaluar la totalidad del sistema auditivo y puede realizarse en ambientes ruidosos a diferencia de las emisiones otoacústicas. El resultado de estos potenciales se consideran normales por arriba de 30 decibeles. Recordemos que tiene un factor de corrección de 10 decibeles. El umbral de detección va a ser de 40 a 45 decibeles, es decir que van en ocasiones a dar por largo aquellas hipoacusias superficiales. Tienen una falla en la detección de este tipo de hipoacusias. Tiene una sensibilidad del 98% con una especificidad de hasta el 96%. Dentro de los resultados, de igual forma nos va a dar pasa o no pasa o refer. En caso de que pase, hay una evidencia de una onda 5 a 40 decibeles y si no pasa, no hay evidencia de esta onda. Aquí tenemos el algoritmo del tamiz auditivo neonatal. Se debe realizar el examen auditivo inicial del recién nacido dentro de las
primeras 24 a 48 horas de nacido o antes de que el bebé salga del hospital. Se pueden implementar tanto emisiones otoacústicas como potenciales auditivos automatizados. Si se utilizan emisiones otoacústicas y no pasa, se deben volver a realizar las emisiones en ambos oídos, al igual o los potenciales auditivos, dentro del primer mes de vida para la detección. Si no vuelve a pasar, se programan pruebas de seguimiento ya diagnósticas en tercer nivel con el audiólogo, dentro de las 2 a 3 semanas después del alta. En caso de los potenciales, si no pasan, se vuelve a repetir el estudio de potenciales auditivos en ambos oídos y si no pasa, nuevamente se hace el envío a tercer nivel al servicio de audiología. En el caso de que pasen y si no tiene factores de riesgo, no se requieren más pruebas, se debe indicar los factores de riesgo de pérdida auditiva y debe de tener el familiar o el cuidador una especial atención a los hitos del desarrollo. En caso de que pasen la prueba pero tengan factores de riesgo, se debe citar de acuerdo a las pautas para bebés con factores de riesgo que pasaron el tamiz auditivo neonatal. Aquí tenemos las causas o los factores de riesgo perinatales en aquellos pacientes que sí pasaron la prueba, pero que tienen alguno de estos factores. Se les debe de recitar nuevamente para hacerles un diagnóstico de seguimiento. La mayor parte de ellos es a los 9 meses, pero hay algunos otros que se citan mucho antes. Aquí tenemos los factores perinatales o postnatales y súper importante, la preocupación de los papás o del cuidador con respecto a la audición, habla, lenguaje, retraso o regresión del desarrollo debe impulsar a una referencia inmediata para el servicio de audiología. Aquí tenemos el algoritmo por la CENETEC en el 2012, este ya es un poco antiguo. Aquí nos dice el algoritmo que los recién nacidos se deben de evaluar dentro de las primeras 48 horas. En aquellos primer nivel de atención sin equipo de autoemisiones se debe de referir a un centro con equipo. Y de aquí lo divide. Si hay factores de riesgo, se debe de realizar el tamiz auditivo para grupo de riesgo. Esto utilizando los potenciales auditivos o las emisiones otoacústicas independientemente de los resultados. Si no hay factores de riesgo, se realiza el tamiz auditivo universal. En la primera fase se realiza dentro de las 48 horas de vida. Si pasa, tiene las emisiones otoacústicas presentes o los potenciales de igual forma presentes. Si no pasa, pasaríamos a la segunda fase entre la primera semana y el primer mes de vida. De igual forma se repiten los estudios. Si pasa tanto las emisiones como los potenciales, es un paciente normoyente y se le da control del niño sano. Esto seguimiento con el desarrollo auditivo, las habilidades comunicativas y el desarrollo del lenguaje. Si están ausentes las emisiones como los potenciales, se pasa a una tercera fase, que es la evaluación audiológica. Esto ya en tercer nivel, antes de los 3 a 4 meses. El servicio de audiología realiza pruebas objetivas mediante impedanciometría, potenciales de tallo cerebral y emisiones otoacústicas. De esta forma se da un diagnóstico, ya sea de una hipoacusia neurosensorial o conductiva. En el caso de que sea una neurosensorial, se programa un auxiliar auditivo como tratamiento y se da también referencia para implante coclear en caso de que lo necesite. Si tiene una hipoacusia conductiva, se da un auxiliar auditivo con diadema de vibrador óseo o se programa para implante osteointegrado, que esto ya entraría dentro de la terapia específica. Las metas dentro del tamiz auditivo es que antes del primer mes todos los lactantes deben de someterse a una exploración auditiva antes de ser dados de alta del hospital. Esto conlleva una detección. Antes de los 3 meses deben de someterse a una evaluación audiológica adecuada para confirmar el estado auditivo del lactante. Esto como tal ya sería el diagnóstico.
y antes de los 6 meses los servicios de intervención temprana deben comenzar lo antes posible tras el diagnóstico. Esto ya es una intervención temprana o el tratamiento. Aquí tenemos el resumen de estas metas. La detección se debe realizar antes del primer mes mediante emisiones otoacústicas y potenciales auditivos automatizados. El diagnóstico dentro de los primeros 3 meses mediante potenciales de tronco cerebral o de tallo cerebral, potenciales de estado estable, resonancia magnética para ver si existen algunas malformaciones o tomografía craneal para ver si existe malformación de oído externo, oído medio y oído interno. También la valoración por el servicio de genética es importante en caso de que se sospeche alguna asociación sindrómica o alguna afectación genética. Y dentro del tratamiento, la intervención se da antes de los 6 meses mediante auxiliares auditivos, implante coclear o el uso de diademas o vibrador óseo. Estas fechas se han reducido conforme el paso de los tiempos. Actualmente se dice que la detección debe realizarse antes del primer mes, el diagnóstico dentro de los 2 primeros meses para que tenga un tratamiento o una intervención antes de los 3 meses. Existen ciertas condiciones importantes en los pacientes. Aquellos lactantes en los que se necesite una segunda prueba deben ser evaluados de forma bilateral, aunque en la prueba inicial solo fallara un oído. En aquellos bebés con microtia o atresia congénita, tanto uni como bilateral, deben derivarse de forma inmediata al servicio de audiología para el diagnóstico y la intervención de estos pacientes. Otras condiciones especiales es el trastorno del espectro de neuropatía auditiva. En la sospecha de estos pacientes se tiene que realizar emisiones otoacústicas y potenciales auditivos de tallo cerebral. Recordemos que en estos pacientes los potenciales van a estar ausentes y las emisiones otoacústicas van a estar presentes. El diagnóstico, como ya lo vimos, se debe realizar antes de los 3 meses y antes de los 2 meses, según ya la literatura actual. Y este diagnóstico etiológico debe ser simultáneo junto con la valoración audiológica, sin que se demore la estimulación temprana por no haber completado aún el mismo. Esta valoración es mediante un equipo multidisciplinario que involucra al audiólogo, pediatra, neuropediatra y genetista. Las pruebas diagnósticas que se utilizan son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Estos mediante estímulos de frecuencia específica que nos ayudan a valorar frecuencias de 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Obviamente implementando el factor de corrección que es 25, 20, 15 y 10 decibeles. Este como tal va a ser el estándar de oro para la determinación de umbrales auditivos en menores de 6 meses para que se pueda adaptar un paciente. En el caso del trastorno del espectro de neuropatía auditiva se deben de utilizar estímulos de tipo clic de polaridad alterna, es decir, positivos y negativos. Esto con la finalidad de encontrar la microfónica coclear, que es algo muy específico para el diagnóstico del TENA. Los potenciales evocados auditivos de estado estable se utilizan para hipoacusias severas a profundas y en el caso de la timpanometría nos ayuda para detectar patología de oído medio. En caso de descartar esta patología podemos detectar el reflejo estapedial mediante el uso de sonda de 1000 Hz hasta los 9 meses de edad. Como conclusiones, el tamiz auditivo neonatal es un estudio de detección rápido y seguro que se debe realizar en todos los recién nacidos, permite hacer intervenciones oportunas y evitar secuelas. Existen, como ya lo vimos, factores de riesgo para hipoacusia neonatal, tanto genéticos prenatales y perinatales, y recordar, muy importante, el objetivo del tamiz auditivo neonatal es favorecer la detección antes del primer mes, el diagnóstico antes de los 2 meses y la intervención antes de los 3 meses de edad.